todos, soy Zuni Bravo, estamos en Conversaciones Espontáneas, temporada 2, episodio 2, estamos aquí con Emanuel Gómez para hablar de aquel episodio del año pasado que llamó mucho la atención a varias personas, que es experiencias sobrenaturales. Vamos a estar hablando hoy la segunda parte, ya después de un año, pero vamos a estar compartiendo la segunda parte de este episodio y voy a dejarle tiempo a Emanuel para que se presente. Claro que sí, Zuni, es un gusto estar acá nuevamente participando en este hermoso programa que creo que ha sido de bendición y sobre todo veo que hay temas de mucho interés y nos estaban pidiendo muchas veces que tocáramos nuevamente esto de las experiencias sobrenaturales. Hay mucha gente interesada, despierta mucho interés esto. Yo creo que esto se va a poner bueno, sobre lo que vamos a platicar va a estar bastante interesante. Sí, vamos a hablar sobre dones, sobre experiencias sobrenaturales que hemos tenido, ya sea con ángeles, con demonios. Vamos a estar hablando de todo eso, así que quédate hasta el final porque seguramente vas a aprender mucho y también vas a descubrir grandes cosas que vamos a decir en este podcast. Y bueno, estoy muy feliz de tener nuevo a Emma, ya el año pasado lo tuvimos, lo hemos traído nuevo porque pues ambos hemos tenido experiencias espirituales, ¿verdad?, acerca de Dios y también de otras índoles, y hoy queremos compartirles sobre nuestras experiencias, algunas experiencias también de otras que hemos escuchado, algunas de amigos cercanos, de profetas, de gente que conoce, y también algunas cosas que personalmente creemos acerca del mundo espiritual, ya que es un tema bastante delicado, y no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿verdad? Es algo que nosotros sentimos nada más y queremos comentar para que ustedes tengan un poquito más claro qué es lo que pasa en el mundo espiritual, que es tan real como el físico, ¿verdad, Emma? Claro que sí, sin duda alguna el mundo espiritual es muy real y pasa a repercutir mucho en el mundo físico. Yo pienso que el mundo espiritual está como separado como por velos, no sé si recuerdas que al profeta Isaías una vez el Señor le revela y le dice: voy a poner velo en los profetas para que no vean lo que está pasando en el mundo espiritual. Sí, entonces el mundo espiritual en sí está cubierto por velos, y yo pienso que cuando esos velos se hacen más delgados, en algún momento podemos atravesarlos. Yo te decía la vez pasada que creo que hay dos formas, que es primero la forma de Dios, que es la que nosotros seguimos y la que creemos que es la correcta, y la forma del enemigo, ¿no?, que lo hace de una manera, yo creo personalmente que es de una manera grotesca, como fea, ¿no?, para entrar al mundo espiritual, porque creo que Dios no es tan complicado. O sea, si tú lo buscas, creo que Él puede darte la puerta a entrar al mundo espiritual, pero de la manera correcta, ¿no?, en oración, en ayuno, entrando de la manera correcta. Pero ahí está la parte del enemigo que pues lo hace bajo conjuros, bajo pactos, ¿no?, que hacen algunas personas para poder entrar a esa clase de ese nivel espiritual, más que nada, ¿no? Creo que es lo que vamos a explicar ahorita. En el caso personal, yo creo que es como dices, alguien explicaba por ahí que estamos viviendo en una dimensión, pero hay otras dimensiones paralelas a la nuestra, ¿no?, que están pasando al mismo tiempo, pero están en otra dimensión. Por ahí había un libro de un pastor coreano que se llamaba La Cuarta Dimensión, que hablaba sobre entrar ya como a la parte que no muchos pueden entrar, que es la parte de la fe, la parte de esta parte espiritual también, de ver cosas que otros no pueden ver, y todas estas situaciones es lo que decía ese pastor, ¿no?, dentro de este libro. Y creo que es importante saberlo porque en la Biblia también menciona, como decías, que algunos tienen un velo. En Segunda de Reyes menciona cuando Eliseo es rodeado por los enemigos, los asirios o sirios, no sé quiénes eran estos muchachos, los rodearon, y dice la palabra de Dios que Jesse, su ayudante, dijo: ya estamos acabados, ya nos van a matar, todo el mundo nos está rodeando. Pero él dijo: tú no puedes ver los carros de fuego que están alrededor, ¿verdad? Entonces Dios le dice, le dice a Dios, Eliseo le dice: Señor, abre los ojos de para que pueda ver los carros de fuego que están alrededor. Y cuando ora Eliseo por él, dice la Biblia que se le abren los ojos, pero es porque entró al mundo espiritual, a la dimensión que solamente Eliseo podía acceder. Sí, y es bastante interesante ver, por ejemplo, ahorita que mencionas a Eliseo, cómo ellos se movían de manera permanente en el mundo espiritual. Sí, la vez pasada escuchaba un profeta que mencionó, fuimos a cenar con él, y él en medio de la cena estábamos comiendo unas pizzas, no nos conocíamos, era la primera vez que nos mirábamos, la primera vez que salíamos, y en medio de la cena Dios le empezó a revelar cosas sobre mi vida.
Sí, de hecho lo testificó acá en el auditorio, no sé si te acordarás, hace lo algunos escuché. congresos, lo testifica él y tú podrás decir, la verdad estábamos en medio del relajo, o sea, ni siquiera estábamos hablando así cosas de la Biblia, no, nada que ver, estábamos de la nada, sí. Entonces tú te das cuenta que hay profetas que ya se mueven en un nivel donde todo el tiempo están conectados con el mundo espiritual y eso es bastante interesante, pues, o sea, tener los ojos espirituales abiertos tal como lo tenía Eliseo. ¿Por qué la tranquilidad de Eliseo? Porque sabía todo lo que se estaba moviendo alrededor de él. Podía ver el panorama completo, ¿no? Como que yo siento que es como entrar un rato y salir, ¿no? Como que andan en esas. Sí. Bueno, el profeta que mencionas también, pues a mí me habló de varias cosas. Una de las cosas que me decía, porque hay mucha gente que también se pregunta cómo puedo ver la dimensión de Dios o el mundo espiritual del lado de Dios, es que él me decía que muchas veces piensa la gente religiosamente que es como que tienes que estar todo el tiempo así, muy clavado y todo eso, ¿no? En todo lo que a veces pensamos que es cliché, ¿no? De orar 6 horas, de estar, como se dice, en ayuno 40 días para poder ver algo. Y realmente no, decía el pastor, este profeta que vino de Sinaloa, nos explicaba que muchas veces Dios quiere nada más que tengamos una comunión con Él, una relación constante, ¿no? De búsqueda, de que obviamente todos los días tal vez no estás 6 horas ahí, pero estás una media hora, una hora buscando a Dios, o en tu mente estás conectado con Dios. Y decía él que, por ejemplo, es como llegar a tu casa, ¿no? Y quieres tomar agua, pero no vas a agarrar el vaso más sucio que encuentres, vas a agarrar el vaso más limpio que encuentres. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, que cuando Él llega a un lugar, Él va a tomar el vaso que esté más limpio para hacer algo poderoso, ¿no? Una sanidad, una visión, o esto que acabas de mencionar, ¿no? Que hablan de la vida de las personas. Mucha gente lo ve como algo medio extraño, ¿no? Porque veo muchos que son como, no sé cómo llamarlo, emocionalistas, le llama mi papá, muy como que por todo se sorprenden, pero realmente es de que hay que entender, hay que discernir, ¿verdad? Quién realmente está entrando a esa dimensión. Porque creo que el pastor que tú escuchaste, o el pastor que hemos oído, este profeta, es alguien que de la nada, si te habló así, es porque realmente Dios le estaba hablando. Sí. No es alguien como que los charlatanes, ¿verdad? O vendehumos de ahorita que te dicen que su profecía es que vas a despertarte al día siguiente, o que vas a desayunar, esas cosas, y no funciona, ¿no? Realmente creo que alguien que sabe lo que dice o tiene realmente de Dios te va a decir algo que realmente esperas de Dios, ¿no? Sí, y sobre todo algo que tú conozcas, que solo tú y Dios podrían saber, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa otra cosa, que llega alguien y en la congregación, Dios me muestra que alguien acá tiene deudas. Todo el mundo tiene deudas. Ajá, o Dios me muestra que alguien vino con dolor de cabeza, Dos se han querido matar. Sí, no. Más de 2 se han querido matar. Imagínate, a alguien el diablo no quería que viniera y no tenía ganas de venir. Yo creo que si hasta nosotros a veces nos da flojera, entonces pues en la iglesia en general también, ¿no? O sea, son cosas muy obvias. En cambio, un profeta un profeta de Dios, da cosas específicas, cosas que no son obvias, cosas que van más allá. Por ejemplo, este profeta del que estamos hablando, me llamó mucho la atención que en lo que estamos platicando él y yo, me dice, yo te veo que estás escribiendo algo, dice. Pues yo dije, no, pues ni lapicero tengo. No, dice, te veo que estás escribiendo algo, dice, y es algo de los dones, y es algo para trabajar con grupos familiares. Estás haciendo un manual de células. Y me empieza a decir precisamente del manual de células que estaba trabajando para el trimestre de ese... y si lo haces, ¿no? Yo te he visto que estás en la computadora. Sí, exactamente. Fue sorprendente porque me dice, sí, te veo haciendo eso. Luego me menciona a un pastor al que yo sigo y en el cual me estoy preparando teológicamente en su ministerio. Estoy estudiando, aún sigo estudiando hasta la fecha en la escuela de este siervo. Me dice, veo las palabras y me menciona el nombre de este pastor y me dice, las veo sobre tu cabeza, dice. Y creo que tú te estás discipulando con él y me empieza a dar palabra ahí y tú dices, bueno, pues hay cosas que solo, eso de que me estaba preparando con este pastor, solo tu papá lo sabía, sí. solo a él le había contado y pues fue algo así como que wow. Es que hay gente, incluso creo que, hay gente que yo le llamo vendehumos o charlatanes que a veces lo que pasa es que como que revisan el internet, ¿no? En Facebook, Instagram y ya ven, había gente así. Yo conozco gente así que son charlatanes que primero investigan y ya luego medio dicen algo que medio le atinan, ¿no?
Entonces creo que no es la verdadera función. Creo que cuando Dios habla de verdad, no necesita, dirían por ahí, alas para volar ni globos para nadar, ¿verdad? Si Dios revela algo, lo va a hacer. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que los verdaderos profetas lo van a hacer de una manera espontánea y de una manera que va conforme a la voluntad de Dios también, ¿verdad? Y bueno, hablando de otro punto, la vez pasada empezamos con algunas experiencias un poco fuertes de demoníacas, pero yo quisiera empezar esta conversación ya más profunda, pero más con el lado espiritual bueno, ¿no? El lado de los ángeles. Hace poco, hace unos meses estuve contando, después del podcast que tuvimos, hace un año precisamente en octubre, hicimos el podcast de experiencias sobrenaturales, la primera parte, pero hace un año conté una experiencia sobre la casa de mi papá, sobre arriba, el techo y demás, que también tú confirmaste, ¿no? Con otra visión que tuviste. Y algo que pasó después, ya los últimos meses, que ya como que tuve una activación de parte de un pastor, un profeta que vino de República Dominicana, oró por mí y se me activó eso del discernimiento de espíritus también para poder ver cosas y así. Pero algo que me pasó fue de que un día así, como dicen, de la nada, o sea, no estaba esperando ver nada ni escuchar nada. Estábamos aquí en el ensayo de la banda, en el grupo de alabanza que tengo, la banda Espontáneo, estábamos ahí ensayando, ellos estaban ensayando y tocando, y yo estaba cantando, pero de la nada se sintió la presencia de Dios ahí. Empecé a ver cómo hay una escalera ahí donde ensayamos, tú sabes que es así, ¿verdad? Ahí donde estamos, y en la escalera empecé a ver cómo bajaba un personaje así como de blanco, como se miraba como que aparecía y desaparecía por ratos, pero se miraba como un no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero se miraba idéntico al que vi en la casa de mi papá. Este personaje lo vi ahí en el ensayo, lo vi que estaba bajaba la escalera y subía, como la historia de Jacob, ¿verdad? Lo vi que estaba ahí bajando y subiendo, y ya dije, bueno, pues Dios está aquí, ¿verdad? Estamos como es en el auditorio donde ensayamos, pues Dios está aquí, pues qué padre, gloria a Dios, ¿no? Y no lo dije, no le dije a los muchachos, nada más se quedó para mí. Y luego ya regresé a mi casa, y pues mi casa está cerca del auditorio, y me tocó regresar y entrar a mi habitación. Entré a una habitación a orar y todo eso, porque mi esposa, teníamos 2 habitaciones, y metió la otra a dormir a la bebé, porque pues siempre cuesta dormir a los hijos, ¿no? Sí. Y se metió ahí, y yo me quedé del otro lado, pero ya todo estaba oscuro, ya era tarde, como tipo las 12 de la noche, un poquito más, y vi de nuevo al mismo personaje, la misma silueta, pero ahora estaba en la sala, entre la sala y el comedor. Yo lo miraba de lejos, así de la habitación lo vi afuera, y vi cómo estaba ahí paseándose, luego como que se asomaba al cuarto, me quedaba viendo así, y luego volvía a salir. No veí su cara ni nada, pero se ve así como la persona, ¿no? Tú sabes cuando hay algo, y entró a la habitación, estaba viendo por la puerta, como que me andaba espiando y así. Algo me dijo un pastor una vez, que los ángeles tienen sentido del humor también, que son como personas, pues, y también ellos quieren bromear, como que te quieren ver, también te pueden ver. Y algo que pasó fue eso, de que yo me sentí como observado, pero yo sentí la presencia de Dios, y me dio gusto, porque dijo, bueno, eso es una confirmación de que Dios está ahí, ¿verdad? Y creo que ahorita de los últimos meses es lo más fresco que he sentido ahorita, y realmente creo que lo quiero seguir viendo, ¿no? Esas experiencias, porque algo que me explicaba el pastor, este profeta que vino de Sinaloa, es que él decía que a veces cuando tú ves ángeles, ves demonios, también a veces el enemigo te quiere como engañar. Dice que trata de, por ejemplo, lo ves, yo los distinguía así, ¿no? Que los negros, los espíritus malos eran negros, y los espíritus buenos eran blancos, los ángeles eran blancos, o como figuras blancas, ¿no? A eso me refiero. Y él me decía que a veces también el enemigo se puede disfrazar como un personaje de blanco, porque dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Eso me explicaba él, y le digo, bueno, ¿y cómo es que me doy cuenta, no? ¿Cómo es que puedo como saber si es bueno o es malo? Porque dices que aunque sea blanco, pues puede ser malo, ¿no? Y me dijo, pues el secreto está en reprenderlo. Dice, si tú lo reprendes y se espanta, desaparece, quiere decir que era del diablo. Pero si tú lo reprendes y en vez de que se vaya, brilla más, como si fuera una luz que va creciendo, me dijo, ese quiere decir que era de Dios. Pero ese ángel al que yo vi esta vez, en esa ocasión, yo me di cuenta que sí era de Dios, porque igual no siempre me he dejado llevar, y sin saber esto, precisamente esa vez igual, siempre he hecho eso, como tener esa precaución, pero no, créeme que lo que vi cada vez como que brillaba. Pero te digo que de repente aparecía y como desaparecía, pero sí, cada vez se hacía como más brillante. Entonces
yo creo que era el ángel de Dios que estaba ahí conmigo. Es lo que yo sentí esa vez. Qué bonito. Fíjate que hace unos meses, un par de meses tendrá, empecé a notar que como que Jezreel, mi bebé, como que también miraba ángeles, porque de repente señalaba algo y sonreía. Y este chamaco ya habla, ya dice varias palabras, y pero como que no lo explicaba, nada más decía bonito o algo así, nos daba a entender, y señalaba la nada, y se reía y sonreía y hacía como que volaba. Entonces yo ahí entendí, dije, bueno, está viendo ángeles. Unas semanas después, Hannah, mi hija mayor, me confirma, dice, oye, pa, dice, creo que estoy viendo ángeles. Le digo, ¿por qué, hija? Y ya ella me empieza a contar experiencias que ha tenido tanto en el auditorio como en la casa, que ya Dios también le está permitiendo ver ver ángeles, y precisamente es así como tú dices, que ella también los ve, porque yo le preguntaba, ¿cómo ves a los ángeles y cómo sabes que son ángeles? Le digo, y ya ella me contó que precisamente ve personajes así de blanco, y así, dice que en una ocasión en una ventana del auditorio, igual, ella vio que como que estaban espiando, y ella pensó que era una persona, pero de ahí se acordó que las ventanas están súper altas, ¿cómo va a haber una persona hasta arriba? Sí, dice que pensó que era una persona, y ya volteó a ver y vio un personaje así de blanco, no le vio el rostro, vio un personaje de blanco, pero dice que no le dio miedo, le dio paz. Sí, y en repetidas ocasiones ella me ha dicho, pa, he visto nuevamente a ese personaje, y yo digo, bueno, qué bonito, ¿no? Que también nuestros hijos puedan empezar a despertar los dones, sí, porque hace rato, antes de que empezáramos a grabar el podcast, tú mencionabas acerca de los pactos, y tanto como hay pactos malos, también hay pactos buenos. Sí, yo recuerdo que mi mamá me ha contado que cuando yo iba a nacer, ella me dedicó a Dios. O sea, así de que casi cuando me destetara como al profeta Samuel, me iba a ir a dejar a una congregación. ¿Y si te dejó, no? No, sí, no cumplió. No cumplió, porque ella sí se lo prometió a Dios, que me iba a dejar. Pasaron los años y pues obviamente vivimos un tiempo apartados de la congregación. Luego nos venimos nuevamente a Cerro Fuerte, nos reconciliamos con Dios, toda la familia, y precisamente acá recibo otro llamado, pero igual de la misma manera. Estaba trabajando aquí en el auditorio, me fui a la casa, y ahí en la casa estaba orando, y de la nada entró un personaje igual, de blanco, similar al que mi hija me ha contado. Por eso me acordé de este personaje, porque yo realmente no lo he vuelto a ver tal cual como mi hija me lo mencionó. Y y me dice ella, dice, oye, me recuerdo que este personaje entra a la casa, y como que me empieza a buscar. Yo estaba hincado al lado de la cama. Vivíamos en una casa pequeña en ese entonces. Estaba al lado de la cama, y el personaje entra y se va hacia donde yo estaba orando. Lo logro ver, volteo a ver, y entiendo que era de parte de Dios. Y me indicó sin hablarme, porque no te puedo decir que escuché una voz, no. De la nada sentí que tenía que extender mis manos. Y extendí las dos manos y colocó 2 monedas, una en cada mano, de oro. Yo en ese momento no entendí, no comprendí todo lo que estaba pasando. Ya hasta después, nuevamente vuelvo a tener otra visión, y ahí Dios me muestra ya al lado precisamente de tu papá. Veo a tu papá sentado donde se sienta ahorita en el escenario. Ahí estaba sentado, y me veo a mí al lado sosteniéndole una espada. Sí, y platico con un Timoteo en ese entonces de tu papá, le comento esta experiencia, y él me dice, no, pues Dios te está llamando, Dios que te está llamando también como Timoteo. Y ahí entiendo, Pastor Zuni, que los pactos buenos, los pactos que hacemos con Dios, Él también los retoma, sí, porque mira, tanto tiempo que desperdicié fuera de los caminos del Señor, y ahora el Señor me vuelve a llamar, sí, y a través de una visión. O sea, es bastante importante entender toda la atmósfera espiritual, porque es ahí donde Dios nos va a indicar varias cosas, sí. La Biblia dice, mi pueblo perece
¿Por qué? Porque le falta conocimiento, ¿sí? Entonces, conocer todo el área espiritual, conocer todo lo que hay en el mundo espiritual, nos va a dar vida y nos va a dar un propósito también. Sí, yo creo que es importante conocerlo porque a veces no lo comprendemos. Y como dice, los pactos son importantes porque igual a principio del año, este año que empezó, la verdad la vi difícil físicamente porque me enfermé como de salmonela, luego me pegó no sé qué otra onda. Y estuve como en cama, precisamente no estuve aquí en Sanque, estuve en casa de un familiar allá en Tuzla, como unos que serán como una semana más o menos. Pero andaba yo muy mal y algo que me di cuenta que también aparte de que, por ejemplo, las visiones que podemos ver, como en tu caso que pudiste ver esto, también a veces Dios nos habla por sueños. Hay gente que también ha visto cosas por sueños. Entonces piensan que no son visiones, pero a veces mi papá lo llama revelación de noche, de la noche, ¿no? Pero es una parte como, se podría decir que el sueño es como, podría llegar a ser una visión también de algo que Dios quiere mostrar, porque a veces en nuestro subconsciente o cuando estamos durmiendo en este estado de sueño, a veces Dios también empieza a hablar ahí, el Espíritu Santo empieza a hablar, porque me acuerdo esa vez estaba yo, estaba pues acostado, ¿no? en este lugar, y me quedé durmiendo, pero como te digo, ya habían orado por mí, ya había palabra profética sobre mi vida, etcétera. Pero esa vez no sé, yo no sé si por la enfermedad o por qué, pero entré muy de lleno esa vez, de plano, hacia al mundo espiritual, porque me acuerdo que empecé a ver cómo o sea, escuchaba una voz, pero una voz muy como fuerte, como no sé si llamarlo que es la voz de Dios, porque no sé llamarle la voz audible o así, porque es muy fuerte, se oye como un estruendo, y luego se combinó con la voz de otro profeta que conocía, pero de por sí como que Dios me iba mostrando algo, me llevó unas habitaciones, un cuarto, así como un tipo de departamento, empecé a ver ahí parecía que estuviera donde estaba durmiendo, incluso hay una parte del sueño donde me pude ver a mí mismo ahí durmiendo, me paré, se miraba la casa, ¿no? Como todo de blanco y se parecía mucho a la casa donde estaba, y empecé a entrar a algunas habitaciones, y en una habitación empecé a ver cómo habían unas camas, pero arriba de una de esas camas la cama tenía un nombre de un joven de aquí de la iglesia, y arriba tenía unos globos, y yo vi que cuando me acercaba los globos se unían y estaban sobre la cama, o sea, se iban sobre la cama, y si me alejaba se volvían a separar, y yo no entendía eso, y cuando me asomé vi el nombre y dije, bueno, pero ¿qué querrá decir eso, un globo sobre una cama? Y ya luego fui hacia afuera y encontré a dos muchachos que Dios, oye, escuché la voz como que me decían fornicación, y los chavos tenían en los ojos, así, gente que conocía yo, de personas de la iglesia, a dos muchachos, vi que los ojos les salían como humo rojo, como cuando, ¿no has visto esos como humos cuando hay revelación de sexo? Ah, sí. Más o menos así salían de los ojos de ellos, como rojos, y miré a dos de ellos así, y me sorprendí porque dije, o sea, ¿de qué se trata, no? Pero yo escuché la palabra así, fornicación, y en el caso del muchacho, el otro, el del nombre de la cama, yo también escuché que dijeron homosexualidad, pero lo oí acá. Y al final del sueño como que escuché la voz de un profeta que decía, me dijo, son absueltos en sus procederes, escuché esa frase, pero yo entendí como que Dios ya las había perdonado o algo así. Y después me acuerdo que regresé otra vez, como que volvió al principio, regresé otra vez a la cama donde estaba, y me volví a ver de lejos, nada más que nada no me acerqué porque ahí sí dije, capaz me morí o algo. Pero no regresé, estaba yo ahí. Y algo que estaba pasando precisamente en esos días es que una tía de mi esposa iba a fallecer, y precisamente ella estaba como en el cuarto siguiente, y yo le dije a Dios, o sea, yo me sentí consciente, porque dicen que eso es muy difícil de lograr en un sueño, que sepas que estás soñando, eso es complicado. Entonces yo sí sabía que estaba soñando, y le dije, Dios, muéstrame qué va a pasar con la tía de mi esposa. O sea, yo quería ver pues si iba a fallecer o no, porque estaba delicada de salud, y Dios no me lo permitió. O sea, el cuarto estaba ahí, podía haber entrado así, pero no era, o sea, no entré físicamente, sino que en el sueño, y Dios no me permitió entrar. Me dijo, no, o sea, no escuché que me dijera que no, sino que hizo que regresara otra vez a donde estaba dormido, y de ahí sí me desperté en la vida real. Ya aquí cuando me desperté, me comuniqué con el profeta con el que oí la voz, y me dijo, ¿qué soñaste? Ya le expliqué, ¿no? Le dije, mira, soñé esto, soñé también, escuché tu voz que decía así, que eran absueltos en sus procederes, así.
Y me dijo, ¿y tú qué entiendes? Porque eso es algo del don, que tenemos que ir desarrollándolo, ¿no? Sí. Porque no nada más nos van a venir a explicar todo, sino que uno lo va a entender. Y le digo, mira, lo que yo entendí cuando dijo el señor homosexualidad sobre una cama de un muchacho que conocí, que lo que estaba hablando es de que los lobos que estaban arriba y todo eso, es de que de niño le pasó algo. O de niño seguramente algún acercamiento de ese tipo tuvo, y de ahí se quedó marcado para toda la vida. Y otros muchachos, pues literalmente Dios me dijo que era fornicación lo que estaban viviendo. Y el profeta me explicaba eso, que a veces tenemos que ir y hablar con la persona, decirle, oye, mira, soñé esto, no sé si tiene que ver contigo, explícale. Y me dijo el profeta, y si es de Dios, la persona te lo va a confirmar. Y si no, pues tal vez cenaste muchos tacos o estabas enfermo, no sé, ¿verdad? O lo que fuera. Pero al final de cuentas no pierdes nada. No pierdes nada. Entonces me dijo, pues ve, pregúntale. Y yo fui al chavo, o sea, no en público, ¿no? Lo aparté en un restaurante. Así aparte lo invité a comer, o nos invitamos a comer. Y a él le dije, mira, vi esto, lo otro, no sé si tiene que ver contigo. Y el muchacho confirmó que sí hubo una situación así en su niñez. Y yo me quedé así como que, híjole, o sea, y eso solamente Dios lo puede revelar. Claro. Porque, no, o sea, tú no lo adivinarías, ni siquiera lo sospecharías, ¿no? Pero que Dios venga y te diga en un sueño, eso es una visión. Y a las otras personas que vi en el sueño, pues me dio pena, o sea, dije, no, es que aparte no me llevo mucho con esta persona, le dije al profeta, no sé si decirle, porque me da pena decirle, o sea, aparte de que tal vez no le caigo muy bien, y voy y le digo que está en pecado, o estuvo en pecado, no sé, voy a quedar yo así como que, no, ¿verdad? Me da un poquito de pena. En su momento dije, lo voy a hacer, ¿no? Y llegó su momento y lo hice, pero realmente yo creo que ahí confirmé que Dios estaba ahí conmigo. Y esa parte creo que de este año, creo que cuando empezó el año, creo que es de las experiencias más tremendas. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Hablando de la tía de mi esposa, que esos días que estuve enfermo, como 10 días, regresé a casa aquí a San Cris. Y el mismo día, la misma noche, avisaron que la tía había fallecido. No pude entrar a la habitación, tal vez Dios no quería que lo viera, no sé, pero no pude. Y ya es lo que yo pude vivir esa noche. Pero me di cuenta que hay cosas que Dios no lo revela tal vez en visión y por audible, sino que también te lo muestra en un sueño. Sí. Y es un tipo de visión tal vez. Incluso yo no lo sentí tanto como una visión, porque no tanto como un sueño, porque hasta se puede decir que vi el cuarto, hasta puedo decir que yo me vi a mí mismo. Y me sentí extraño, ¿no? No puedo explicar la sensación, pero sí es algo muy extraño. Oye, sí, fíjate que hablando precisamente de los sueños, le comentaba la vez pasada a tu papá que yo siento que cuando Dios a mí me quiere hablar, se me revela en sueños, pero lo veo a él y lo escucho, y escucho la voz de tu papá, o sea, y como que Dios me indica algo, y yo me he puesto atención en eso, porque si recuerdas tú, el profeta Samuel cuando estaba en casa del sacerdote Elí, acuérdate que de repente se despertaba y dijo, se iba delante del sacerdote Elí y le decía, ¿qué pasó? Me mandaste a llamar, porque escuchaba que alguien le estaba llamando, y el sacerdote le decía, no, chamaquito mugroso, vete a dormir. No se enojó en el sacerdote. Yo creo que sí. Ajá. Y de ahí se iba a dormir y nuevamente pues vuelve a escuchar que le llaman y regresa. ¿Y qué onda tú? Y y hasta que entiende el sacerdote, ¿no? Mira, Dios te está hablando. Entonces yo comprendo algo, a veces la voz de Dios también como que viene. ¿Por qué Samuel pensaba que era el sacerdote Elí? Porque conocía la voz del sacerdote Elí. Sí, entonces de alguna manera la voz de Dios era parecida a la del sacerdote. Sí, ajá, ándale, a eso voy. Entonces imagínate, yo veo esto, cuando Dios a mí me quiere hablar, me habla con la figura de tu papá, me da y con la voz de tu papá. Entonces hace unas semanas igual Dios me dio un sueño y se lo comenté precisamente a tu papá, hace como 2 semanas tiene. En el sueño Dios me mostraba algunas cosas y me mostraba a tu papá y tu papá predicando y hablando de cierto tema y me dice tu papá, ¿sabes qué? Es una confirmación, dice, porque precisamente hace unos días yo estaba hablando de eso con una persona. Yo creo que en su momento él lo va a hacer saber, sí. Pero él me decía, es una confirmación. ¿Por qué? Porque hace unos días, dice, yo estaba hablando de eso con una persona y sentía que Dios me estaba poniendo en mi corazón eso. Entonces hay que poner atención a los sueños sin caer en que todo lo que soñamos ya es de Dios. Dios. Hay gente que o sea, sueña cada cosa.
Y a veces ya soñé, es que, por ejemplo, mi papá tenía mucho eso de que, bueno, no mucho, sino que de repente llegaba gente así a decirle, no, que lo soñamos fumando, lo soñamos tomando. Y mi papá, pero si yo ni en la vida fumé nunca, ni siendo mundano fumé. Y tomando menos, ¿no? Y de repente mi papá llevaba a esa gente, no, yo creo que usted está en pecado, creo que fumó, no sé qué, en mi sueño, en su sueño, pues, nunca fue en la vida real. Y él le decía, ¿no será que usted es el que está fumando, hermano? ¿No será que usted es esta restauración? Ah, no, pastor, sí, la verdad. Y como que a veces, como dices, Dios como que muestra a otra persona con tal de alcanzarnos a nosotros. Ándale. Y bueno, hablando de pactos, por ejemplo, un profeta que vino, un amigo de República Dominicana, me explicaba de que, por ejemplo, en Haití, que es pegado a República Dominicana, la misma isla, la isla de la Española, para los que saben geografía, al lado está Haití, al lado de República Dominicana. Y ahí dice que ahí en esta parte de la isla dice que hay muchos pactos satánicos que tienen los brujos con entidades y demás, ¿no? Hay muchos demonios por ahí. Pero dice que dentro de los pactos hay unos que, por ejemplo, pueden hacerse tan pequeños que pueden caber en una caja de cerillos. Y al hacer eso, o sea, meterse en una caja de cerillos, ya ni Ant-Man puede hacer eso, ¿no? estos vatos sí pueden. Y hacían eso, pero eso a través de un pacto que los hace miniatura, y dice que así viajan, así van a Estados Unidos, a Brasil, o sea, van dentro de una caja de cerillos. Y pues ahí quién los va a encontrar, ¿no? O sea, la película de Ant-Man explica que es difícil hallar una persona así. Y esta gente viaja, pero a través de un pacto que tienen. También hay otros que explican, por ejemplo, dice que en una ocasión saliendo de un servicio que tuvieron, Dios le dijo, ¿sabes qué? Dile al chofer que quede viendo hacia enfrente, que no voltee a ver a ningún lado de los lados, solamente que maneje y que vaya manejando derecho. Y le dijo al chofer, ¿sabes qué? Maneja derecho, Dios dice que no voltees a ver a ningún lado. Y pues el chofer ahí va, ¿no? Pero dice que de la nada empezaron a ver como escuchar una bici al lado de ellos. Y dice que el chofer volteó a ver, y cuando voltearon a ver, que era una cabra, un borrego manejando una bici al lado, un borrego negro. Y cuando el chofer se sorprendió, se lo quedó viendo, pero Dios le había prohibido verlo. Al profeta no, pero al chofer sí le prohibió. Lo volteó a ver, dicen que empezó a vomitar, tuvieron que pararse. Imagínate ver una abuelita en bicicleta, sorprendente, ¿verdad? Ver una cabra manejando, sí, una cabra, porque son gente que son nahuales, o esa clase. Aquí en México se conoce como nahuales. Allá en las películas de Harry Potter lo manejan como animagos, le ponen más bonito, ¿no? Pero al final de cuentas es un pacto satánico que hacen para transformarse en lobos, en perros, en gatos. Y yo siento que es una manera grotesca para mí, como muy bizarra, grotesca, asquerosa de poder, o sea, tener poder satánico. Pues para mí es muy asqueroso eso. Y sobre todo las cosas que hacen para lograr para eso, ¿no? Sí, sacrificios. Sí, porque yo escuchaba a un ex sacerdote satánico que hablaba precisamente de eso, pero él, ¿sabes de qué? Él que comentaba que él proyectaba su forma astral. Estaba bueno pues eso, porque interesante, más bien dicho, porque sí que a través de su forma astral como que tenían hasta juntas con satánicos y todo. Entonces imagínate que salían de su cuerpo y se iban y se reunía con otros satánicos y hacían una junta ahí. Ahora tú dices, hasta dónde llega pues el enemigo, hasta dónde llega el diablo, y hasta dónde son capaces las personas de llegar por un poco de poder engañoso, por un poco de poder oscuro, pues. Por ejemplo, en la película de Doctor Strange, los que han visto las de Marvel, en Doctor Strange ya es mucho satanismo que meten, incluso la última película está muy satánica. Pero en una de esas películas, creo que es la primera, donde el Doctor Strange aprende a salir de su cuerpo, de forma astral. A eso se refieren esos viajes astrales. Lo hacían mucho también los budistas, esas personas que según meditan pero salen de su cuerpo. La diferencia por ejemplo, en este caso yo me di cuenta de esto, de que el enemigo siempre va a imitar a Dios, y esa parte también es algo que Dios puede hacer, pero es decisión de él. O sea, no es algo como que los brujos procuran acceder a eso de la forma más grotesca y cochina que pueden, pero en el caso de Dios no, porque en el caso de Dios lo hace con quien él quiere. Por ejemplo, incluso la Biblia no solo aparece episodios de que Dios haya llevado a alguien espiritualmente a un lugar, sino que habla también de una transposición, le llaman ellos, que en español se conoce como teletransportación. Por ejemplo, en el libro, en la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento sobre Felipe, que Felipe estaba
orando, y dice que de la nada Dios lo llevó con un etíope que estaba, ¿sabe qué parte? Yo creo que cerca de Etiopía, lejos de Israel, y de la nada apareció ahí. Y dice que llegó, evangelizó al etíope y luego lo bautizó y después regresó al lugar donde estaba. Eso se llama teletransportación. Ahora, ¿por qué? Porque fue físicamente, porque no podía bautizar al etíope si no estaba su cuerpo. Entonces tuvo que viajar de ese modo. Por ejemplo, hablando de eso, como tú dices, los pactos ya con Dios son distintos, porque, por ejemplo, el profeta que mencionábamos de Sinaloa, él explicó algo. Dice que a veces Dios lo puede sacar de sí también, pero dice que lo lleva a escuchar, por ejemplo, a lo que están hablando de él otras personas, o hacer como que está por ahí. Y no estamos hablando de que son como fantasmas y esas cosas, porque hay gente que lo malentiende, ¿no? Sino que es un cierto nivel de poder ya de Dios, esa parte ya es de Dios, porque la Biblia también lo menciona. Algunos dicen, bueno, en la parte de la Biblia donde lo menciona, en Segunda de Reyes, donde está la historia de Eliseo y Jesse otra vez. Pero cuando vemos la historia de Eliseo y Jesse, cuando Jesse va y le pide las cosas a Naamán. Ya. Le dicen, Naamán, dame lo que no quiso, Lo no quiso Eliseo, ¿no? Unas ropas, unas cositas. Y Eliseo, cuando Jesse entra a su casa, le dice, ¿acaso no estaba yo ahí cuando le pediste eso a Naamán? La cosa es, ¿cómo es que estaba ahí? Entonces, si lo hubiera visto Jesse, le hubiera dado vergüenza, ¿no? Pero ¿cómo es que estaba ahí espiritualmente? Estaba ahí. Pero eso ya es un nivel también de espiritualidad con Dios, que ya es otro nivel en el que Dios te puede llevar. Y son cosas que aún se ven, ¿no? Porque por lo que mencionas, algunos dicen, bueno, pero pasaba con gente en la Biblia, pero no, actualmente también pasa. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el ministerio también del profeta José Luis Salvador. También Dios lo mueve así, pues. En una ocasión estaba comentando de que Dios le mostró como su amigo hablaba mal de él. Sí, en un espontáneo lo dijo. Ándale, en un congreso espontáneo que menciona, que dice que Dios lo lleva, habla con su amigo y le dice, oye, ¿por qué hablaste mal de mí con tal persona? Tal día, tal lugar, yo estaba ahí. ¿Te imaginas hasta dónde Dios puede ponernos cuando nos consagramos, ¿no? Y luego la diferencia entre esa clase de viajes espirituales, se podría llamar, es que el lado del diablo, cuando la persona sale, igual cuando, no sé si has visto esos budistas que pueden elevarse del piso, que queda vacío abajo, en realidad son demonios que los levantan, pero como están en otra dimensión no los pueden ver, la gente normal no lo puede ver, están hasta arriba, y hay demonios que miden 3, 4 metros, entonces ellos los levantan, son los que realmente están cargando a la persona, por eso no se puede ver. Eso pasó con un pastor en la India que dice que los desafiaron los hindúes y otras personas ahí, de que si creían en Dios, pues que le demostraran el poder de Dios, y ellos pues hicieron esto, se elevaron para demostrar el poder de su Dios, pero el pastor pues no sabía qué hacer, dijo, pues Dios dame sabiduría, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dijo, repréndelos, y cuando los reprendió dice que estos que se habían elevado como a 3 o 4 metros cayeron del cielo, se rompieron huesos y todo, y así avergonzó Dios a los baales de estos, ¿no? A los demonios de estos, porque sencillamente cuando es una posición demoníaca, o por ejemplo en este caso cuando salen del cuerpo, son poseídos por un demonio. Por eso es que se podría decir que el cuerpo está ahí, pero la persona no está, su alma sigue ahí, pero está como por una conexión demoníaca, lo tienen atado, pues. En el caso de los cristianos no, porque no somos atados por ellos, es el Espíritu Santo que puede hacer esas cosas, que solamente Él tiene el poder, y Él es el único, se podría decir, que tiene la autorización para hacerlo. El diablo lo hace, pero porque imita a Dios, porque quiere engañar a la gente. Como decías, hay gente que hace pactos con las tinieblas, hay uno, por ejemplo, que nos comentaba uno que es exbrujo, de que en alguna ocasión a él le decían, por ejemplo, que por ejemplo hicieron pacto para que en un espejo hacían un sacrificio de un gato, pero dice que en el espejo aparecía, por ejemplo, por 7 segundos aparecía como había muerto el gato, se repetía la escena pero en un espejo, y cada vez que tú mirabas esa escena dice que perdía 7 años de vida, o sea que él perdía 7 años de vida. Lo que digo yo, porque, o sea, para mí es una tontería, ¿no? O sea, a mí qué me importa cómo muere un gato, digamos que yo pierda 7 años de vida solo por ver un gato porque que se muere en un espejo. Sí, es bastante ridícula algunas cosas, ¿no? Pero hay gente que ansían esos poderes, incluso hay gente que ha caído todavía estando en la iglesia de decir, pasemos un huevo, pasemos esto a los niños que se sienten mal, pasemos
¿Y por qué no ponemos una pata de conejo? Esas cosas son pactos satánicos. Eso le decimos a los que están acá. Es satánico completamente. No hay que ni pasar huevo, ni andar colgando conejos, ni si quieren un conejo asado, pues está bien, pero no hay que andar colgando conejos, ni palmas, ni todo eso, porque esos son pactos con las tinieblas, sencillamente, ¿no? Y creo que es tiempo de que muchos que todavía están, que son disque cristianos, renuncien a esas cosas, porque eso todavía le da al diablo posesión de ellos. Claro. Porque cuando estamos en Cristo, creo que Él toma posesión de nosotros. Sí. Sí, fíjate que ahorita que estabas comentando todo esto, me acordé, fíjate que hablando de las proyecciones pues astrales y todo, no sé si recuerdas que en alguna ocasión Dios, creo que a ti te permitió verlo, también a mí, a un personaje que de repente entraba en una esquina del auditorio. Sí. Ajá, y que nos poníamos a reprenderlo porque se miraba pues como un espectro. Yo en alguna ocasión lo vi, yo lo vi así como un monje, como tapado con una capucha. Y sí, fui a reprenderlo y todo al lugar donde estaba. Me parece que tú también lo viste y se reprendió. Sí, tu papá también sintió eso. Entonces, todo, y estaba en la parte de atrás del auditorio. Yo creo no tanto que estaba adentro, sino que como tratando de entrar. Ándale, porque poco tiempo después, no sé si recuerdas que un video de un brujo que precisamente estaba atrás en esa parte del auditorio, estaba en la parte de atrás, precisamente haciendo ahí sus cosas, ¿no? Sus rituales. Sí, hasta arriba hasta arriba de su casa, ¿no? Y ya pues nos pusimos a reprenderlo también, porque esas cosas pasan, ¿no? Como que tal vez quería entrar, tal vez quería aventar algo, no sé, hacer algún pacto, porque algún ritual estaba haciendo. Una ocasión de esos, de que andaba un ataque así, yo me acuerdo que no lo vi completamente, pero sí lo oí que pasaba así como caminaba. Y yo le hablé, porque yo sentí como que hasta se me paró acá, así de frente, pero no, o sea, lo vi, no lo vi, pero se sentía aquí. Y yo sí le dije, no tienes autorización de pasar en esa barda. Dije, esa pared para acá no tienes autorización de entrar. Y para allá, lárgate donde quieras, pero aquí no puedes entrar. Y como que se desapareció, yo no lo vi. Pero realmente sí ha sido extraño. Y eso no quiere decir que el enemigo esté en lugares así. Algo que tienen que saber es que el enemigo siempre va a querer atacar a la iglesia. Por eso dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer. Porque el Hades el infierno siempre va a querer atacar. Y el enemigo, pues, ¿para qué está en un antro? Pues ya todos le pertenecen, ¿no? Sí, pues, trata de atacar lugares sagrados, lugares donde hay gente santa, gente que está buscando a Dios. Eso es una explicación también puede pasar aquí, puede pasar en cualquier lugar. Y sobre todo que pienso que Dios nos permite ver eso para que podamos también nosotros defender, reprender, sí. O sea, atacar en un momento dado, porque imagínate que nadie se da cuenta, por eso la importancia de los dones, ¿no? Porque imagínate que nadie ve y el enemigo entra y hace sus y hay precisamente, cosas. Ahorita hablando de eso, hay un lugar donde, aquí en San Cristóbal, que precisamente una iglesia que ya no es como iglesia, porque ya renunciaron a la fe en Cristo, están como metidos en el judaísmo. Una vez fuimos y creo que tú dijiste que viste un perro negro sí. tirado ahí. Ya recordé. Pero ¿qué viste? O sea, me acuerdo esa vez que fuimos a ese lugar, yo sí lo sentía feo, pero no podía ver nada todavía. Pero tú dijiste que al estar ahí viste un perro ahí, pero no. Sí, vi que en la parte de atrás, porque nosotros estábamos hasta la parte de enfrente, ¿no? Abajo. Sí, y sí recuerdo que volteé a ver porque sentí como que algo andaba por ahí. Y donde volteé a ver sí vi un perro así grande, negro que se paseaba y luego empecé a ver sombras ahí dentro de esa iglesia y sí me llamó la atención. Creo que te comenté lo que estaba. Es que fuimos a ver ese lugar, o sea, solo a ver y él sintió pues esa parte, ¿no? Tú sentiste esa parte de ya verlo. Quiere decir que esa gente ha renunciado a Cristo y ha aceptado otras cosas. Y creo que en ese momento todavía no habían exteriorizado eso, ¿no? Tal cual. No, todavía no, pero ya con el tiempo nos dimos cuenta que sí tenían muchos ataduras espirituales muy feas. Y igual yo reprendí un par de chicas de ahí que tenían problemas con lesbianismo, otras cosas, pero nos dimos cuenta al final que era este asunto, ¿no? Del perro y demás. Porque el perro en la Biblia, acuérdense que la Biblia dice que
afuera, cuando dice la Biblia, afuera donde está el lloro y crujir de dientes, pero también dice el lugar de los perros. Sí. También se refiere a los perros, a los demonios. Los trata como eso el Señor, les dice, son los que se quedan afuera, ¿no? Entonces, a eso se refería también esa visión del perro. Y bueno, en el caso de, como dijimos, de estas proyecciones, por ejemplo, en el caso de mío, una vez me acuerdo igual en otro lugar, me tocó ver un espectro igual, pero como te digo, como que aparecía y desaparecía, pero no era un ángel ni un demonio, era una persona. Y me acuerdo haberlo visto, pero como que, no sé, alguna vez tuviste esa de un comercial que sacaban de Doritos, algo así, de los 13 miedos, ¿no? Un comercial ya muy viejo, tiene como unos 15, 18 años. Pero creo que en ese comercial había un demonio como que aparecía, pero yo me acuerdo haberlo visto, pero es un comercial, cualquiera lo puede ver, ¿no? Y me acuerdo que el muchacho todo como que dejaba unos Doritos ahí y ponía su cámara, y como que cada foto que tomaba, como que el demonio se iba acercando. Ay. Como un vampiro. Algo así lo puedo ver yo cuando es una persona, porque digo, o sea, se ve como que se acerca, se desaparece. Así lo veo, y igual lo reprendí, pero son cosas que uno dice es que eso no es normal, son pactos que tienen con las tinieblas. Ahora, ya para cerrar, ya para ir cerrando este episodio, que creo que a muchos les interesó, es de que cómo podemos nosotros hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Cómo es que personalmente, o sea, ¿tú qué crees? Ahorita, pues ya para ir combinando, ¿cómo puede la gente hacer un pacto con Dios de tal modo de que puedan acceder al mundo espiritual de parte de Dios, del modo correcto? Claro, sí, creo que lo principal acá, para empezar, es que seamos cristianos, ¿no? Porque no, sí. Si no va a venir alguien y pues yo entro de parte de Dios, si no ha entregado, no ha rendido su vida a Cristo. Si de ahí en fuera, bueno, algo que es importante ver es que aunque el apóstol Pablo recomienda anhelar los mejores dones, también él aclara y dice que al final de cuentas es el Espíritu Santo quien los reparte, porque él nos conoce, pues él sabe nuestro corazón, lo que tú decías también en la edición pasada, de que él sabe si te va a dar miedo, pues entonces traumado va a salir uno, ¿no? Que se ponga, que Dios le dé, que vea visiones, que vea ángeles, que vea demonios. No todos los ángeles son bonitos, no todos, hay gente que piensa, ay, los ángeles son lo más hermosos. No, hay unos que parecen monstruos, pero son de Dios. Sí, precisamente, sí, pero al final de cuentas, hay gente que se traumaría con eso, ¿no? Entonces Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y creo que depende más del Espíritu de Dios, aunque también se lo podemos pedir. Yo veo algo, cuando más te consagras a Dios, Dios también te abre más las puertas del mundo espiritual. Sí, porque a mayor consagración se le atribuye también los dones, pues. Sí, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros de todo corazón dejamos de hacer las cosas malas, de perder el tiempo en cosas que no nos edifican, que no edifican nuestra vida espiritual, creo que Dios también empieza a notar eso, ¿no? Sí. El interés que le estamos dando. Sí, yo pienso que sí se pudiera hacer un pacto en el sentido de decir, bueno, me voy a consagrar a Dios, sí, ¿no? Sí, como nada. Señor, me voy a consagrar a ti y te pido que me des estos dones, porque no está de más recordar que Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre le podemos pedir lo que nosotros queremos, ¿sí? Si está en su voluntad, Él nos lo va a dar. Si ustedes, si los que nos están viendo anhelan estos dones, anhelan dones de profecía, tal vez más allá de lo que nosotros hemos experimentado, debemos de recordar esto: todo es por gracia, sí, todo es por gracia de Dios. Claro que debemos de consagrarnos, la salvación es un regalo, pero los ministerios implican cierta responsabilidad, ¿sí? No a cualquiera se le da un don, no a cualquiera se le da un ministerio. Sí, porque decimos, bueno, la salvación es un regalo, amén, la salvación es un regalo que a Cristo le costó su vida, pero los dones y los ministerios implican responsabilidades, ¿sí? Y cómo va a saber Dios que somos capaces de obtener un don, de obtener un ministerio, de saber sobrellevarlo, pues a la manera que nosotros lo busquemos, la manera que nosotros nos consagremos a Él. Creo que es lo que dijo el profeta que mencioné hace rato, ¿no? Que depende que si eres un vaso limpio o eres un vaso sucio.
porque eso es lo más importante, la consagración a Dios, porque si eres un vaso limpio, tal vez Dios tiene una profecía para la iglesia, para alguien, y si te ve que estás limpio, te va a voltear a ver a ti. Y no solamente hablamos de visiones, porque algunos tienen visiones pero no profetizan, otros profetizan pero no tienen visiones. Ahora si profetizan tienen visiones y es otra onda, pues ya es otro nivel. Avísenos para el Congreso. Sí, ya sería demasiado, pero ponle que Dios te dé alguno de los dones. Pero algo que yo escuchaba de un pastor que me gusta escuchar, que es de allá de Texas, él dijo, muchas veces hay gente que quiere los dones pero no quiere el fruto. Pero no puedes tener los dones si no tienes el fruto. Porque dice, puedes tener el don de sanidad para sanar, no sé, de problemas de la gastritis, etcétera, pero Dios también te da el fruto, que es el tener autocontrol, por ejemplo, el dominio propio, que se le llama, ¿no? Si tú tienes el fruto del dominio propio, vas a poder controlar que no comas demasiado. Por ejemplo, tú a veces quieres el don de profetizar, pero a veces Dios también te pide el don de la templanza, que no estar de chismoso diciendo todo lo que quieres decir, ¿no? Entonces creo que es muy importante también buscar los frutos. Los frutos son importantes para poder tener los dones, sobre todo que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Exacto. No por los dones, sino por al final de cuentas por los frutos somos conocidos. Menciona mi papá, y eso queda claro, de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso significa que a veces, aunque tú veas a gente que esté, se puede decir, un poco mal, Dios lo sigue usando, pero porque hay algo ahí, ¿verdad? Como algo que ya quedó para ellos, pero no significa que estén del todo bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese lado, porque igual he oído de profetas que, o sea, que ya ahorita, o sea, esos gente que habla a cámaras y que habla hasta los que están viendo por internet, ¿no? Que te dicen, tú que estás viendo, y te llamas Juanito González, y todo bien chido, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, son avaros que piden demasiado dinero por llegar a un lugar, piden demasiadas cosas, y tú te das cuenta que esa parte, ¿no? Que los dones son irrevocables, pero los frutos son más importantes. Sí. Entonces creo que, bueno, una recomendación para los que quieren buscar esto de parte de Dios. Un amigo, un muchacho que tengo, Timoteo, me preguntaba, ¿cómo es que puedo mejorar o cómo es que puedo hacer más grande el don que Dios me dio? Pues poniéndolo en práctica, ¿sí? La práctica es el maestro, sabiendo, como dices, como decían en una película, que un gran don conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber utilizarlo, también irlo procurando, ¿verdad? Si Dios nos habla, nos da una profecía para alguien, hay que decírsela. Si nos da un sueño, hay que decírselo, y ir viendo si lo que está pasando es real, ¿verdad? Ver que no es nuestra emoción, sino que es Dios. Y también, por ejemplo, el profeta José Luis que mencionabas, él, por ejemplo, tiene el don de poder estirar los pies, ¿no? Poder enderezarlos. Si son pies planos, les hace curvas, o sea, Dios lo hace, pero a través de él. Y también puede estirar los pies. Incluso yo vi un milagro de esos en mi hija. Mi hija igual tenía un problema ahí con eso, pero gracias a Dios, igual con mi esposa pedimos oración y él oró, gracias a Dios, y todo está bien ahora. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Pero todo eso, los dones de sanidad, de profecía, de visión, que muchos lo anhelan, no tanto porque sea ¿cómo decirlo? Porque quieran ser santos y quieren que Dios les hable, sino que quieren llamar la atención. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con nada más querer llamar la atención, porque también Dios nos pide cuentas por lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, así culminamos este segundo episodio de Conversaciones Espontáneas, temporada 2, experiencias sobrenaturales, segunda parte con Emanuel Gómez. Un saludo, Emma, para el final. Pues Dios les bendiga, espero que esto haya sido de bendición y de edificación para la vida espiritual de cada uno de los que nos escuchan. Así es, y si tienes otros comentarios, alguna pregunta, algún tema que quieras que tratemos, alguna pregunta sobre este podcast, puedes escribirlo aquí en los comentarios y seguirnos en Espontáneo TV, y en todas las redes sociales aparecemos como Conversaciones Espontáneas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Amén.